Ahora sí, están todos en sus lugares. Siendo las 21:53, levantamos este cuarto intermedio y quiero avisar que fue autorizado por Presidencia el retiro del concejal Fernández. Ahora quiero informar que la Comisión de Labor se acordaron los siguientes puntos. Adoptamos un nuevo mecanismo pasando a votar en particular por artículo y no como lo habíamos definido anteriormente, de capítulo por capítulo. Y el otro punto es que en los artículos que no haya sugerencia de mociones y se considera que va a ser aprobado por unanimidad, la Comisión de Labor acordó aplicar el artículo 103 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, omitiendo la votación nominal y realizando la votación a mano alzada. Dicho esto, continuamos, ahora sí, la votación por artículo. Del capítulo cuarto, tasa por inspección de seguridad e higiene, artículo 29. ¿Algún concejal mayor contribuyente va a hacer uso de la palabra? Artículo 30. ¿Algún concejal mayor contribuyente va a hacer uso de la palabra? Sí. Continuamos. Artículo 31. ¿Algún concejal mayor contribuyente va a hacer uso de la palabra? Artículo 32. Continuamos. Sí. Artículo 32. Artículo 33. Artículo 34. Artículo 35. Artículo 36. Artículo 37. Artículo 38. Artículo 39. Capítulo quinto. Tasa de habilitación turística municipal anual. Título 1. Artículo 40. Capítulo sexto. Tasa por inspección de seguridad e higiene de los alojamientos turísticos temporarios. Artículo 41. Capítulo séptimo, tasa por servicios sanitarios, título 1, artículo 42, artículo 43, título 2, artículo 44, artículo 45, artículo 46, artículo 47, artículo 48, artículo 49, artículo 50. Capítulo octavo, tasa por inspección veterinaria, artículo 51, artículo 52, capítulo noveno, derechos de oficina, artículo 53, artículo 54, artículo 55, artículo 56, artículo 57. Capítulo décimo, derechos de construcción, artículo 58, artículo 59. Artículo 60, artículo 61. Como se acaba de hacer una interrupción, entiendo, para que conste en acta la solicitud de un pedido de moción. Vamos entonces a votar los artículos, desde el artículo 29 hasta el 60 inclusive. Bien. Por favor, los que estén por la firmativa, expresen su voto. A mano alzada. A mano alzada, por favor. Aprobado por unanimidad. En el capítulo 61, donde se acaba de presentar la moción. Tiene la palabra el concejal Paulo Bernardo. Muchas gracias, señora presidenta. Simplemente para agregar en el artículo 61, en el segundo párrafo, que esto tiene que ver mucho con el artículo anterior. Paso a explicar lo que quiere y después le formulo cómo quedaría redactado. Básicamente, y acá hay profesionales del tema, básicamente el artículo 60 se habla que para obtener el plano se necesita el pago de 3 pagos consecutivos mensuales de los derechos de construcción más todas las tasas al día. En el 61 se dice que ese plano va a ser entregado recién en el tercer pago. Lo que estamos pidiendo básicamente es hasta que se cumpla ese tercer pago, dar un visado provisorio que no debería pasar por ningún colegio profesional ni por ningún técnico, sino que simplemente
se lo da el municipio y eso le va a permitir, en definitiva, al contribuyente o a quien le solicite, por ejemplo, presentar esta documentación en el banco o para solicitar un crédito o para pedir, por ejemplo, el Procrear. Esto, digamos, ya se hace en la práctica, pero lo importante es que también se establezca acá en la ordenanza. Para eso, solicitamos, señora presidenta, y permítame leer, incorporar en el segundo párrafo que dice: en caso de que el obligado incumpla el plan de pago, se produce la caducidad automática. Ahí le agregaríamos: el Departamento Ejecutivo queda facultado a entregar un visado provisorio del plano de obra para presentar ante quien corresponda. En la práctica, en realidad, no modifica mucho, simplemente que está bueno que aparezca en la ordenanza y le dé tranquilidad, en definitiva, a todos los vecinos. Nada más, señora presidenta. Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal o mayor contribuyente quiere referirse a esta moción? Pasamos entonces a votar la moción. Almirón. Negativo. Bernardo. Afirmativo. Bussi. Afirmativo. Burgos, ausente. Elosegui. Negativo. Fernández, ausente. Galdos. Negativo. García, ausente. Herraiz. Negativo. Landaburu. Afirmativo. Martínez. Negativo. Más. Negativo. Peselato, perdón. Piñero. Afirmativo. Pose. Negativo. Vega. Afirmativo. Angelani. Negativo. Anselmo. Negativo. Vindela. Afirmativo. 10. Negativo. Ferrari. Negativo. Fuentes. Afirmativo. Gallá. Negativo. La Vítola. Afirmativo. Locatelli. Negativo. Luna. Negativo. Martín. Afirmativo. Mercado. Afirmativo. No se escucha nada. Portilla. Negativo. Rocco. Negativo. Santo Pietro. Afirmativo. Sheffer. Afirmativo. Bueno, la moción acaba de ser rechazada por no alcanzar los 2/3 necesarios. Ahora sí, pasamos a votar el artículo 61, tal cual está el original. Almirón. Afirmativo. Bernardo. Afirmativo. Bussi. Afirmativo. Va a haber el artículo 61. A mano alzada, entonces propongo, si están todos de acuerdo, realizamos la votación a mano alzada. Los que estén por la afirmativa, por favor, expresen su voto. Mayor contribuyente prefiere que si no hacemos la votación nominal como corresponde. Acompaña aprobado por unanimidad. Continuamos entonces por el artículo 62. Bien. Artículo 62, artículo 63, artículo 64,
Capítulo 11, derechos por habilitación de antenas, artículo 65, artículo 66, artículo 67, artículo 68. Capítulo 12, tasa por inspección de antenas, artículo 69, artículo 70, artículo 71, artículo 72, artículo 73, artículo 74, artículo 75. Capítulo 13, derechos por ocupación o uso de espacios públicos. Artículo 76, artículo 77, artículo 78, artículo 79. Capítulo 14, derechos para realizar espectáculos públicos. Artículo 80, artículo 81, artículo 82, artículo 83, artículo 84, artículo 85, artículo 86, artículo 87. Capítulo 15, patentes y robados menores. Artículo 88, artículo 89, artículo 90, artículo 91, artículo 92, artículo 93, artículo 94, artículo 95. Capítulo 16, patentes de automotores. Artículo 96, artículo 97. Capítulo 17, tasa por control de marcas y señales. Artículo 98. Ahí hacemos una votación porque acaban de solicitar la realización de una moción. Pongo entonces a votación desde el artículo 62 hasta el artículo 97. Los que estén por la afirmativa, por favor, expresen su voto. Bien. Aprobado por unanimidad. Ahora sí, en el artículo 98 se ha solicitado la realización de una moción. Tiene la palabra el concejal Marcelo Landaburu. Muchas gracias. Como había enumerado cuando estábamos en el tratamiento en general, la moción es eliminar ese capítulo y que se correlaten después la numeración de los artículos que continúan. La fundamentación es que es un artículo que es inconstitucional, es extorsivo, está ya con fallos desde la justicia, entonces no podemos estar hoy concejales aprobando y mayores contribuyentes aprobando algo que va en contra y que la justicia ya sentó y ya se expresó. Además es un pedido que cuando estuvimos con las instituciones manifestaron su desacuerdo y no hay ninguna perjudicación al municipio sacando este artículo, sino el municipio tiene para tasas que son contribuyentes que son incobrables o que no vienen pagando en término, tienen distintos medios y formas como poder hacer para poder cobrar las tasas y no una medida extorsiva como es este artículo. Nada más, muchas gracias. A usted, concejal. Entonces, ya hecha la moción, puede que quede bien expreso que es la eliminación de ese artículo, eso nada más. Gracias, concejal. Hecha la moción, ¿algún otro concejal, mayor contribuyente? Tiene la palabra la mayor contribuyente Fuentes. Es en referencia a la moción. Bueno, con respecto a este punto, este tema ya fue tratado el año pasado, en la impositiva del año pasado, el tema, uno de los más controvertidos de la ordenanza. ¿Por qué? Porque es inconstitucional. En otros puntos podemos estar de acuerdo o no en porcentajes respecto a si es un 30, un 35, un 14, un 15, pero con respecto a un artículo inconstitucional, creo que deberíamos estar todos de acuerdo. Principalmente, como dijo el concejal Landaburu, tenemos los antecedentes del año pasado, que fueron las sentencias de algunos contribuyentes que tuvieron que recurrir obligadamente a la justicia, obligadamente por esta ordenanza que fue aprobada el año pasado por todos ustedes.
y que el bloque opositor, que a veces se lo juzga de que ponen palos en la rueda, creo que poner palos en la rueda no es apuntar justamente una inconstitucionalidad. Acá estamos hablando de algo ilegal, de un artículo ilegal. Y lo sigue siendo, porque esto se ha modificado y si bien el artículo de la ordenanza pasada impedía, prohibía, obstaculizaba sacar una guía al productor agropecuario moroso, que tuvo que obligadamente recurrir a la justicia y que logró su objetivo, esto que quede en claro, porque la justicia dio la derecha en este punto. Lo que pasa es que, a ver, una sentencia es para el caso concreto. Dejando así a una ordenanza, se obliga a cada productor agropecuario a recurrir a la justicia, con el costo que eso por supuesto implica, ¿no? Porque no es que va a ir al patrocinio jurídico gratuito y le van a otorgar la asistencia gratuita, de ninguna manera, porque para recurrir a eso no tenés que tener bienes. Entonces, volviendo al punto, ahora se modifica y se permite o se cree crear un acuerdo benevolente que debería firmar con el municipio el productor agropecuario moroso. Acuerdo del cual no tuve a la vista, no creo que los concejales no tuvieron a la vista. Entonces intuyo que debe ser un contrato por adhesión, donde los contratos por adhesión son cláusulas donde uno no tiene ni voz ni voto, tiene que aceptarlo o rechazarlo. No puede negociar ninguna de las cláusulas. Supongamos que son todas, no sé, quiero creer que en beneficio con este acuerdo que firmaría, que prorrogaría y le dan la guía. De todos modos, si no lo cumple al acuerdo, el municipio, porque puede que no lo cumpla el productor agropecuario, el municipio tendría que ir por la vía del apremio, que es como logra la cobrabilidad de los impuestos impagos, las tasas y contribuciones, que es una herramienta que ya cuenta el municipio. Por eso este artículo, que se propone la eliminación entera, no es caprichosa, porque resulta sobreabundante a algo que ya es una herramienta, la vía del apremio, y extorsivo, porque una vez más es decir, bueno, venís, te sentás y firmás algo que nosotros imponemos de esta manera y que hoy ustedes tienen que aprobar y desconocen los términos y condiciones, como vuelvo a repetir, de un acuerdo que resulta por demás arbitrario. Así que, bueno, desatendiendo en algún punto la orden, o sea, si bien la orden judicial fue en particular, creo que siempre se mira la jurisprudencia para ver qué es lo que el paso que tiene que dar, no es cosa menor. Por otro lado, los requisitos para sacar las guías está regulado por una ley provincial, con lo cual una ordenanza municipal mal podría establecer prohibiciones excesivas en contra de la ley provincial, que es de supremacía. Creo no olvidarme ningún punto. No, nada más. Quería decir esto y que los productores agropecuarios, en esto se contempla tanto a los grandes productores como a los pequeños, que muchas veces son los que más padecen justamente este tipo de discriminación. Muchas gracias. A usted, mayor contribuyente. ¿Algún otro concejal o mayor contribuyente quiera hacer uso de la palabra para hablar de la moción? Solicitó el uso de la palabra la concejal Yamila Galdós.
gracias, señora presidenta. Ha sido un tema muy debatido largamente y hemos escuchado la opinión que tienen hoy las entidades que nuclean al campo respecto de este articulado. Pero consideramos, y por eso continúa en esta ordenanza, que el pedido de que un deudor se acerque a la municipalidad y firme un convenio de pago con la misma por deudas atrasadas de tipo moroso no es ninguna extorsión, ni mucho menos. Este convenio, creo que se equivoca la contribuyente preopinante, porque el convenio que se firmaría con la municipalidad no iría por vía de apremio, sino que directamente se pediría la homologación del convenio y la ejecución rápida de si éste no cumpliese con lo acordado. Una de las principales reglas que tiene el derecho es que uno firma un convenio o firma un contrato para cumplirlo, porque se presupone que lo hace de buena fe. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si en este país se cayeran todas las leyes que son declaradas inconstitucionales por los juzgados de primera, segunda instancia del país, yo creo que casi no nos quedaríamos sin leyes. Por eso es que cada vez que se declara inconstitucional una ley es solamente para el caso en particular. Cuando aprendí Derecho en la facultad, lo primero que aprendí fue que el derecho es lógica hecha código, es lógica codificada. Y entonces yo me pregunto y le pregunto al vecino que nos está escuchando en su casa, desde la lógica, ¿alguien que debe no tiene que pagar? Si uno tiene una deuda, ¿no la debe cumplir? Si el que reclama la deuda lo hace a través de un acuerdo o de un convenio, ¿eso es extorsión? Me refiero a la lógica común, a lo que piensa un vecino cualquiera, sin necesidad de haber leído varios libros de derecho. Es lógica. Si uno tiene una deuda, la tiene que honrar y la tiene que cumplir. Desde el municipio le pedimos que ese acto de solidaridad con la comunidad, ser solidario con la comunidad es cumplir con los impuestos y con las tasas. Si no se puede, bueno, cada contribuyente podrá pedir una exención si piensa que está exento. Podrá pedir una exhibición si piensa que corresponde una exhibición. Pero si uno debe, tiene que pagar. Es así, es lógica del común de la gente. Y me parece que a veces, en la defensa de intereses sectoriales, nos pasamos de la raya, porque hay muchos contribuyentes del sector agropecuario que cumplen a rajatabla con sus contribuciones. Es más, como se dijo acá, es una de las tasas que más contribución, que mayor amplitud en el cobro se tiene. Entonces, por defender a un 5, 6, 10% como mucho, que no creo que llegue hoy al 10%, se sacrifica al otro 90% que cumple a rajatabla con sus obligaciones y que espera que el de al lado simplemente sea solidario con él y también cumpla con las contribuciones. Nada más, señora presidenta. A usted, concejal. ¿Algún otro concejal o mayor contribuyente va a hacer uso de la palabra? Solicitó el uso de la palabra la concejal, lo que pasa, claro, no la está viendo, Marcela Bussi. Gracias, señora presidente. Bueno, acá respondiendo a este punto controvertido que fue ya desde el año pasado, para decirle a los contribuyentes, tanto de un bloque o de otro y al vecino, que esta es una ordenanza
que fue aplicada de una forma extorsiva. Sí, extorsiva, porque muchos vecinos no han podido vender su hacienda en tiempo y forma. Y acá no se habla del agropecuario, se habla de ganadero. Y cuando hablamos de ganadero estamos hablando de animales que no han podido ser trasladados, vendidos en tiempo y forma. Y sabemos lo que representa la pérdida para un productor agropecuario y en este caso el ganadero. Está direccionada solamente al ganadero y cuando hablamos de... Nosotros acá creemos que es una ideología hacia el sector. Sí, realmente. Esto es una bajada de línea nacional, provincial, porque parece que el sector, el que nos da de comer todos los días, donde tenemos los alimentos, donde es el que mayor debe ser cuidado, porque de ahí... Creo que acá todos tenemos algún familiar o somos productores agropecuarios con mucho orgullo, como lo dije en la otra sesión anterior. La verdad que esto siente un precedente porque el año pasado en la ordenanza, si no hubiera pasado lo de la pandemia, iban hacia la base imponible a los comercios y la Cámara de Comercio estaba en alerta. Y cuando la justicia dice algo, se debe acatar. Y fueron 3 casos. Sí, 3, fueron pocos para la doctora Galdós, en una oportunidad lo dijo. Pero sean 3, sean 2, sean 10, sean 100, es en perjuicio del municipio. Y no es del intendente, porque lo pagamos con los recursos de todos los 25eños. Entonces, lo que es ilegal, es ilegal. Lo que no permite la justicia, y no podemos, porque si no, para algunas cosas la usamos a nuestro favor y para otras no.